Hoy vamos a empezar la unidad número 3. La unidad número 3 se refiere a características de los materiales. Vamos a ver los materiales del hormigón armado, que es nuestra materia. Hemos dicho que el hormigón armado está compuesto por dos materiales totalmente distintos. Por un lado el acero y por otro lado el hormigón. Características del acero. Introducción. El hormigón es un material que tiene muy escasa resistencia a la tracción, ya sabemos. Por lo tanto, se utiliza barras de acero que se introducen a la masa del hormigón a fin de resistir los esfuerzos de tracción que se generan en distintos esfuerzos, ¿no?, en que están sometidas las piezas. Por ejemplo, en una viga sometida a flexión, el hormigón se encarga de resistir las compresiones y las barras de acero longitudinales toman la tracción que se coloca en la superficie donde se genera este esfuerzo. Ya, un momentito, joven. Digamos, si tenemos una viga sometida a flexión, una viga, una determinada carga, tu diagrama de esta viga más o menos va a ser así. Vamos a suponer que la carga es uniforme, ¿no? Nosotros sabemos que la flexión, el eje neutro, cuando una pieza está en sección, está al interior de la sección. Del eje neutro para abajo puede estar comprimiendo, puede estar traccionando. Y del eje neutro para arriba puede estar traccionando, puede estar comprimiendo. Si yo tengo una viga acá, este es el eje, un momento positivo, toda esta zona de acá comprime, el hormigón trabaja bien a la compresión. Entonces puede ser que el hormigón absorbe este esfuerzo. Pero el hormigón no trabaja la tracción. Del eje neutro para abajo hay tracción, ¿no? Entonces el hormigón se fisura en la zona traccionada y le pasa los esfuerzos a que resista el fierro colocado en forma de barras.
es el acero. Entonces, en este caso, el acero que está resistiendo tracción que el hormigón no puede. ¿Ya? Por ejemplo, en una viga sometida a flexión, el hormigón se encarga de resistir las compresiones y las barras de acero longitudinales toman la tracción que se coloca en las superficies donde se generan este esfuerzo. Debido a la flexión. Es lo que hemos visto. Adicionalmente, se coloca también en formas de estribos una armadura transversal que ayuda a resistir los esfuerzos de tracción diagonal en el hormigón causado por los esfuerzos portantes. ¿No? Aquí, digamos, en esta viga no solamente hay flexión, en esta viga también hay esfuerzo portante. Si vamos, los esfuerzos portantes son máximos en los extremos. Estos esfuerzos portantes se los absorbe también con fierro porque generan tracción y son unas armaduras, se llaman estribos. Se colocan en los extremos bien seguidas porque ahí son los esfuerzos máximos, los esfuerzos portantes máximos, ¿no? Entonces ahí necesita fierro esta viga. Lo demás el hormigón puede absorberlo. Pero el fierro no solamente se coloca para resistir tracción en el hormigón armado. El acero también se usa para ayudar al concreto, para ayudar al hormigón a resistir esfuerzos de compresión. Por ejemplo, en el caso de una columna, las armaduras ayudan a resistir las secciones transversales de los mismos. Una columna que está comprimida, teóricamente aquí el acero, el hormigón solo puede resistir las compresiones, aunque no es así porque hay una falla. Ustedes saben por el círculo de Morgan, ¿no? Que yo puedo buscar una tensión que genere, y aquí hay una tensión que se genera, que provoca un cizallamiento, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué estamos hablando ahorita? Que el acero, además de resistir las tracciones, puede ayudar al hormigón a resistir compresiones. Aquí se colocan estas barras, no con la intención de que tomen tracción, sino con la intención de que le ayude al hormigón a resistir más compresiones. Como estas barras son largas y están comprimidas, para que evitar el pandeo, se colocan estos estribos. Estas son las armaduras transversales que se llaman. Las armaduras longitudinales son las que siguen la longitud y las transversales son perpendiculares. Un ratito, ¿ya? Un ratito, joven. Siempre tengo que tomar. No se va a contestar, ¿verdad?
Disculpar, jóvenes. Ya. Entonces la armadura longitudinal, que es esta, o es esta también, y la longitud del elemento, y las transversales son armaduras que son perpendiculares a las armaduras longitudinales. En este caso, son estribos que siguen más o menos el área de la viga. En este caso, esta es la columna. Y estos son los estribos. Y estas son las armaduras. Bien, características geométricas. Las barras empleadas en hormigón armado deben ajustarse a la siguiente serie de diámetros nominales, expresados en milímetros, y la sección transversal está expresada en centímetros. Entonces, los diámetros que existen, que vamos a usar nosotros, que nuestra norma no convalida, digamos, podemos decir así, son estos. El diámetro de 6 milímetros, el de 8 milímetros, por ejemplo, no hay aquí el de 7. De 6 se pasa a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 16, 16 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 32. La sección correspondiente a cada una de estas barras, el phi de 6 tiene 0,28 centímetros cuadrados, el phi de 8 tiene 0,5, el phi de 10 tiene 0,79, el phi de 12 tiene 1,13, el phi de 16 tiene 2,01, el phi de 20 tiene 3,14, el phi de 25 tiene 3,91, el phi de 32 tiene 8,08, 8,04. ¿Cómo se calculan las armaduras? Usando el diámetro nominal, 3.2, por ejemplo aquí el phi de 8, el phi de 32 milímetros tiene 3.2 centímetros. 3.2 centímetros de diámetro al cuadrado, por pi dividido entre 4, son los centímetros que se considera como para calcularlo, ¿no? Entonces, esto tienen ustedes que aprenderse de memoria. Estas son las barras que usamos normalmente. Inclusive podríamos decir que hasta acá hay barras comercialmente para poder comprar de 6, de 8, de 10, de 12, 16, de 20, 25, de 32 ya rara vez se encuentra, hay que hacer un pedido especial. Pero estas barras son las que se usan cotidianamente. No hay phi de 13, no hay phi de 14, no hay phi de 17, solo hay estas barras. ¿Por qué son esas barras? Porque uno puede distinguir a simple vista. Yo miro una barra y sé que es de 6, o sé que es de 8, o sé que es 16, porque hay diferencia entre el 12 y el 20, hay diferencia entre el 8 y el 12, al phi de 10. Por eso que si hubiera phi de 9, de 7, habría más difícil, sería, digamos, distinguirla a simple vista. Esta serie tiene la ventaja de que las barras correspondientes se diferencian fácilmente unas a otras a simple vista, lo que evita confusiones en obra. Además, la sección de cada una de estas barras equivale aproximadamente a la suma de las dos barras, de las dos secciones de las barras inmediatamente precedentes, lo cual facilita las distintas combinaciones de su uso. Es decir, que esta es la suma de estas dos, aproximadamente. Esta es la suma de estas dos, aproximadamente. Esta es la suma de estas dos. Entonces, repitiendo, cuando hable de barras de acero, son barras corrugadas,
Para empezar, tienen esta corrugación, adherencia mejorada. Son de 12 metros de longitud que nos llegan a nuestro medio, no hay más larga. Esa limitación tiene en longitud FIDE 12. En otras partes hay longitudes mayores, de 16 metros, pero en nuestro medio solo llegan hasta 12. Eso es importante porque si tenemos que empalmar, si nosotros tenemos luces grandes, hay que empalmar las barras. ¿No? El diámetro mínimo aceptado por esta norma es FIDE 6 milímetros. Cualquier otro diámetro menor es considerado como si fuera las barras de acero usadas en hormigón armado deben cumplir con las siguientes normas. O sea, cualquier otro diámetro menor a FIDE 6 milímetros es considerado como alambre y no se lo considera como barra resistente, si es que se lo usara. El acero es un material dúctil que le genera a la pieza de hormigón armado la capacidad de deformarse que el hormigón no la tiene, ya que el hormigón es un material frágil. Barras de acero laminado en caliente. Las barras de acero generalmente son de sección circular, con resaltes y corrugaciones en la superficie, para mejorar la adherencia en el hormigón. Los aceros lisos casi no se usan como refuerzo, que en los inicios del hormigón armado eran los únicos disponibles. Hoy en día han sido completamente reemplazados por los corrugados, con lo cual se ha logrado una mejora sustancial en la adherencia acero-hormigón. Calidades del acero de refuerzo. Las barras de acero usado en el hormigón armado deben cumplir con alguna de las normas siguientes. La norma ASTM A615 acero grado 60. La norma ASTM A776 acero de baja aleación soldable, grado 660. O sea, la norma A615 cubre los aceros de refuerzos y se usan con mayor frecuencia en la mayoría de los países. La citada norma no limita la composición química de los aceros, salvo el contenido de fósforo. Aunque últimamente podemos decir que poco a poco se está trasladando todo acá a la norma A706. La norma A706 cubre los aceros para aplicaciones especiales, en las cuales la soldabilidad, la facilidad de doblado y la ductilidad, consideraciones importantes para la elección del acero. Limita la composición química del acero de tal modo que el carbono equivalente sea menor a 0,055. Es decir, antiguamente, pero no hace mucho,
los aceros dulces, los aceros A36, se los convertía en acero de grado de alta resistencia. En frío, se los estiraba y se los retorcía, y esos aceros, sus moléculas se recomponían digamos, el endurecimiento del acero, y se transformaban en acero de alta resistencia. De valer 2.400 pasaba a valer valor de resistencia mayor a 4.000. Esos aceros no eran soldables, tenían eran menos dúctiles. Poco a poco, digamos, han ido desapareciendo esas barras, ahora ya no hay, y ya las mismas fábricas ya generan los aceros con resaltos, es decir, con acero con la adherencia mejorada, ya en la misma fábrica. Y al ser ya en la misma fábrica, con moldes, con resaltos, con moldes, con adherencia mejorada, es decir, corrugados, ya salen corrugados de la fábrica. Y esos aceros son soldables, tienen la gran ventaja de que son soldables, se llaman de dureza natural, y al ser soldables se usan mucho en zonas sísmicas, y además son mucho más dúctiles que los aceros que se volvían de alta resistencia en base a estirarlos y retorcerlos en frío. Últimamente podemos decir así, casi todos los aceros siguen la norma 706, es decir, son aceros soldables. Ya no hay aceros estirados en frío. La siguiente tabla nos indica los distintos aceros que se fabrican para usar en las estructuras de hormigón armado. Se muestran sus límites de fluencia mínimos y máximos y la tensión última de rotura. Calidades del acero de refuerzo. Grado 40. El grado 40 tiene un límite de fluencia mínimo de 2.800. Este es el acero más usado. El lado de grado 60, con esta norma A615, su límite de fluencia mínimo es 4.200. ¿No? Su resistencia mínima de rotura es 6.300. Su resistencia mínima de rotura es 4.200. Fíjense cómo se endurece el fierro. Se no rompe con el valor de su límite. Mucho más alto su valor de rotura. El grado 75, este es el acero que nosotros usamos, el 5000. Este es el acero que nosotros usamos, el 5000. Pero usamos con esta norma, fabricado con esta norma. Todos estos aceros ya ahora son casi todos A706. O sea, este ya es el mismo, fíjense, este es el mismo. Y este también se fabrica ahorita con la norma A706, es decir, son aceros soldables. Fíjense que un acero grado 60, que es el que se usa en la mayoría de los países, Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en Chile, para hormigón armado usan este fierro, 4.200, con esta norma, soldables. En nuestro medio usamos el acero 5000 que nos llega de Brasil, que también es soldable, que también está con esta norma. El acero A60, ¿qué significa? Está en libras por pulgadas cuadradas, kilolibras, 60 kilolibras. 60.000 libras, si lo transformamos, me da 4.200.
Este es el acero que se usa en la mayoría de los países para el hormigón armado. ¿Ya? Que tiene un montón de por qué se usa. Entonces, cuando nosotros hablamos de acero, hablamos como su referencia es el límite elástico, no es el valor de rotura, es el límite elástico, su límite elástico. Hasta aquí se comporta como elástico, de ahí fluye y se rompe. Tensión del acero, límite elástico, límite de fluencia. Fíjense que por eso es que este valor es más grande. Este es su límite elástico, fluye, se endurece, que si gana más resistencia inclusive, pero ya está deformándose mucho, se rompe. ¿Cuál es cuando nosotros hablamos de acero? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando del valor de rotura. Su referencia cuando yo hable de acero es su límite elástico. Hasta aquí se comporta como elástico. A partir de este valor fluye. Su límite de fluencia también. Límite elástico. El FY es el límite elástico. Estos valores son su límite elástico. En Santa Cruz usamos este acero 5000 soldable, es decir, en base a esta norma nueva. Y te repito, modernamente la mayoría de los aceros ya no son esta norma, sino esta norma. Son soldables, son más dúcticos, son mejores, ¿no? En general, los fabricantes de acero se preocupan por cumplir el valor mínimo del límite de fluencia FY. Los ensayos de laboratorio indican el valor FY real que tendrían que ser siempre mayor al valor nominal. Normalmente los valores de FY real son más altos que los valores de FY nominal, con un 10 a un 30%. O sea, normalmente a los aceros no se los lleva a hacer un control como en el caso del hormigón, con rotura de probeta. Se confía normalmente en la norma, confía mucho en la norma, en la fábrica, el fabricante garantiza, ¿no?, su límite de fluencia. Inclusive da un valor mucho más pequeño como valor de referencia, entre un 10 hasta un 30%. Propiedades mecánicas de las barras de acero. Para los aceros grados 40 y 60, sabemos que esto tiene que ser kilolibras por pulgada cuadrada. Este corresponde a un acero 4200. Se observan claramente las plataformas de fluencia, mientras que en los aceros de mayor resistencia, como los de grado 75, que serían los grados el acero 5000, no exhiben claramente dicha plataforma de fluencia. En estos casos, cuando no se presenta la plataforma de fluencia, se debe encontrar el límite elástico considerando un alargamiento del 0,35%, tal como mostramos en el gráfico. Fíjense aquí, digamos, este acero tiene bien marcada su plataforma de fluencia, el acero 40, que no se usa en hormigón armado, ¿no? El acero que tiene 2800, casi el acero dulce es 3.6, 36, la 36, este es la 40, un poquito más, casi como el acero dulce. Este ya no se usa en hormigón. En hormigón armado se usan los otros. Hola. Jimena está acá, va a ir a recogerte. No, acá no se va.
Bien, otra vez les pido disculpas, Juana. Un día muy pegado aquí. Por eso mejor es pasar clase nomás, presencial. Ya. Entonces habíamos hablado que cuando el acero ya es de muy alta resistencia, 5000, que es el acero que a nosotros nos llega, fíjense aquí, 75 ya es un acero 5000. Ese acero no tiene su plataforma de fluencia muy definida como los otros. Pues en este caso, ¿qué hacemos para encontrar el límite elástico? Se tira una recta de 3,5% y ese valor se le da como valor límite elástico, porque esta es una curva que no se sabe dónde está su límite de forma precisa. Entonces la norma exige esta forma de calcularlo como valor, el valor límite elástico, cuando el acero no tiene su plataforma de fluencia bien definida. La norma ACI especifica que los diseños no deben basarse en esfuerzos de fluencia de las armaduras FY que excedan de 5000 kilopon por centímetro cuadrado en estructuras de hormigón armado. O sea, el máximo valor que la norma ACI acepta para usar en hormigón armado es un acero 5000. No puede usar un acero 7000, 6000, máximo 5000. ¿Cuál es el que usa la mayoría de los países? El 4200. El acero grado 60. Este es el acero que usa la mayoría de los países. Nosotros usamos el límite máximo, porque nos viene de Brasil nuestro acero, el acero. Por ejemplo, los peruanos, que tienen una fábrica, no me acuerdo su nombre ahorita, para vendernos, nos fabrican especialmente acero 5000. Pero ellos usan el acero 4200, porque es una zona así, una zona sísmica. La norma ASTM especifica el alargamiento o elongación de rotura mínima que deben tener los aceros de refuerzo. Así tenemos que para los aceros de grado 60, el alargamiento mínimo es del 9% hasta el 7%, dependiendo del diámetro. Así tenemos la siguiente tabla que nos muestran los alargamientos mínimos en rotura. Hasta un diámetro de 20 milímetros. Asignación la barra C, la barra 3, la barra número 4, número 5, número 6. Esta designación de diámetro es de otra norma. ¿Ya? O sea, van a leer ustedes algunos libros y es importante saber esto. Pero ¿qué significa un
una barra de diámetro número 3 que usan los gringos, o una barra número 5. ¿Qué significa una barra número 5? Una barra número 3 significa 3 octavos. Es una barra de 3 octavos. 3 octavos más o menos son 10 milímetros. Es una barra número 5, 5 octavos. Es una barra número 16 y 16 aproximadamente. Entonces, ¿qué significa una barra de número 4? Es un phi 4. 4 octavos. Es un phi de media. Pulgada. Phi de media. Este es 5 octavos en realidad. 5 octavos, perdón. Tamaño. 5 octavos. ¿Qué viene a ser? Un diámetro phi de 16. 16 milímetros aproximadamente. Este, 10 milímetros aproximadamente. Este, phi de 12 aproximadamente. Fíjense que esta norma, ¿por qué es número? Porque yo a simple vista puedo verlo. Nosotros no usamos los números, pero usamos casi los mismos diámetros equivalentes. 10, de 10 nos pasamos a 12, de 12 nos pasamos a 16, 16 a 20, de 20 a 25, y todos son la diferencia en un octavo de pulgada, que con eso uno puede darse cuenta a simple vista la diferencia de las barras. Pero cuando vean números, significa el número dividido entre 8 en pulgadas. El 8, el número 8, ¿cuál sería? 8 dividido entre 8, 1 pulgada. Este es un phi de 25, el número 8. Y así. Entonces, nosotros tenemos que las elongaciones, las deformaciones mínimas que exige el reglamento, fíjense que estos aceros que se usaban antes eran menos dúctiles que los que se usan ahora. El porcentaje de deformación era menor. Ahora el porcentaje de deformación es mayor. Son más dúctiles. Vuelvo a repetir, ya esta norma casi no se usa, muy poco. Esta es la que se usa. Los aceros casi todos son fabricados en base a esta norma, con más carbono, que le da más ductilidad. Hola, ya se han ido. Ya se han ido. Bien, entonces como estamos diciendo, fíjense aquí que está clarito, ¿no? Esta norma, los aceros no eran muy dúctiles, y esta norma siempre las zonas sísmicas obligaban a que se use esta norma, porque eran más dúctiles. Con el transcurso del tiempo, de los años, ya la mayoría de las fábricas ya no producen este fierro, sino este. O sea, prácticamente podemos decir que esta norma está fuera, ya no se usa mucho. Lo que está indicando, fíjense, el límite, el FY. Cuando yo hable de FY, estamos hablando del límite elástico, que es lo que
nosotros designamos a un fierro. Cuando yo diga, calculen esta viga con FY igual a 4200, estamos hablando de límite elástico. Hasta ahí el acero se comporta elásticamente. A partir de ahí fluye, se endurece, pero ya se endurece con una deformación. Ya hay una deformación excesiva. Se endurece y al final rompe. ¿Qué es lo que hacían antes entonces para producir esta norma? Para usar los aceros estirados en frío, lo que hacían era así. Usaban un acero dulce A36, más o menos así, fíjense. Así llegaba, o así salían de la fábrica, moldes así. No había corrugación como salen ahora. Ahora los fierros salen ya con unos moldes que han hecho, que ya tienen una corrugación así. Estos salían así, pero era un acero dulce. ¿Qué hacían? Lo estiraban en fábrica, agarraban de la punta, digamos un acero de 12 metros. Agarraban de la punta, lo estiraban, se deformaba ese acero y se endurecía. De su límite elástico, llegaban a su límite elástico, se endurecía. Y esto tiene la ventaja de endurecerse casi al doble, el acero dulce. Se endurece casi al doble. Ahí lo llevaban, lo estiraban para volver, para que este se vuelva corrugado. Formaban una hélice. ¿Sí? O sea, lo estiraban y lo retorcían para que se forme la hélice. Esta se volvía una hélice. Entonces el acero lo retorcían al final una vueltita para que esto se vuelva corrugado, mejor adherencia. Pero el acero en sí, su origen era un acero dulce de 2200. Lo tiraban y llegaban más o menos a 3800, 4000. Que se volvía acero de alta resistencia. Los de ahora no, ya salen de la fábrica. Ya no se los tiran ni nada. Ya son aceros de dureza natural. Estos se llaman aceros estirados en frío. ¿Por qué se aprovechaba entonces? Lo que se aprovechaba era que el acero se endurece. El endurecerse gana resistencia. Soldabilidad. Los aceros esos que acabamos de hablar, estirados en frío, no tenían soldabilidad. El acero ASTM A615, por su composición química de alto contenido de carbono equivalente, lo hace un acero difícil de soldar. Una alta posibilidad de que se originen uniones frágiles de baja resistencia. O sea, no se podía soldar. Sin embargo, los aceros ahora, de dureza natural, soldables, tienen el carbono suficiente. El acero fabricado ASTM A706 es soldable. Su uso es recomendable en las zonas de alto riesgo sísmico, ya que facilita las reparaciones de las barras dañadas luego de los sismos intensos o cuando se quiere reforzar o ampliar una estructura. Entonces, este acero es mucho mejor que este. ¿Qué se ha hecho con el tiempo? Todas las fábricas se han trasladado
a fabricar este tipo de acero soldable. Siempre van a ver los aceros soldables, tienen una S. Efecto de la temperatura. El acero expuesto a altas temperaturas pierde sus propiedades mecánicas. El F último, el FY, el FS, a partir de los 450 grados centígrados. La reducción de FY y de FU crece rápidamente a partir de 450 grados centígrados. El recubrimiento de concreto protege dentro de ciertos límites a las barras de acero del juego, prolongando el tiempo necesario para que sus propiedades mecánicas se vean afectadas por las altas temperaturas. Entonces el concreto es el que le ayuda a que el acero no se derrita fácilmente. Otra gran ventaja de este material hormigón armado. El hormigón protege al acero también a problemas de temperatura. Características del hormigón. Bien, aquí esto lo vamos a dar para la próxima clase y vamos a recordar un poquito, entonces repasar lo que es el acero. Entonces habíamos dicho nosotros que el hormigón armado está compuesto por dos materiales. Uno, el hormigón, por un lado, el hormigón que es la piedra, podemos decir así, artificial que estamos produciendo al juntar el cemento, el agua, los agregados finos, agregados gruesos y los aditivos. Los colocamos en un molde y viene el proceso de fraguado y al final hemos logrado una piedra artificial que tiene una gran no gran, pero una importante resistencia a compresión y muy baja resistencia a la tracción. De ahí que, como es moldeable este material del hormigón, qué tipo de barra, y como vemos que no, como es un material pétreo, que solo resiste compresión, no resiste tracción. Si yo quiero hacer una viga de hormigón puro, su luz no va a ser muy importante, porque no tiene resistencia a la tracción. Sabemos que una viga trabaja flexión y la flexión tiene tracción. Ahí entonces surgió la idea de meterle acero, ya que no tiene este material resistencia a la tracción, se le metió el acero. Y el acero resiste a la tracción y se vio por casualidad de que estos dos materiales se juntaban, trabajaban bien, entre ellos se ayudaban, muy diferentes desde el punto de vista de resistencia. Uno es frágil, el otro es dúctil. Es decir, si yo le meto fierro, lo vuelvo al material dúctil, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas han podido ser? ¿Por qué se eligieron barras de diámetros pequeños? Para poder moldearse, seguir el moldeo, la forma que yo quiera hacerla. Porque si lo hubiera hecho más rígido, digamos, al acero, secciones WF, por ejemplo, sería difícil de que yo pueda trabajarla fácilmente. Entonces son barras de acero. ¿Cuáles son esas barras? Son estas. Métanse a su cabeza. Son estas. Tiene que aprenderse de memoria. Phi de 6, 0,28 centímetros cuadrados. Phi de 8, 0,5. Phi de 10, 0,79. Phi de 12, 1,13. Phi de 16, 2,01. Phi de 20, 3,14. Phi de 25, 4,91. Phi de 32, 8,04. Más o menos corresponden a esto. Un cuarto de pulgada no es ningún número. Fíjense que los gringos, su número
1, el número 1 es un octavo, no se usa. El número 2 no se usa. A partir del número 3 recién se usa. El número 3 es 3 octavos. Es decir, en Estados Unidos, hormigón armado, el diámetro mínimo es 10 milímetros. 3 octavos, el número 3. Este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 8, ¿no? Y van cambiando, ¿eh? Mientras que allá sí hay diámetros más seguidos, digamos, en este aspecto. Este sería el 3, el 4, el 5, el 6, 6 octavos. 6 octavos, 3 cuartos, ¿está bien? El 6. El 8 pasa al 8, el 7 hay, en Estados Unidos hay el 7, el número 7, que sería, vendría a ser el 7 octavos. Sería el 22 y medio, más o menos. El 1, que es el número 8. Y este sería ya 1 y un cuarto. Número 9, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? No nos interesan los números ni nada, nos interesa el diámetro. Nuestra norma nos habla de diámetro en milímetros, no nos habla con números. Esto nos interesa. Y nos interesa saber a cada uno qué sección le corresponde. Si no me acuerdo, aplico esta fórmula que sí me debe acordar. El área de una sección circular es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Si no me acuerdo del phi de 10 que vale 0,79, 1 al cuadrado por pi dividido entre 4 te va a dar 0,79. Pero lo ideal es aprenderse de memoria, porque lo voy a usar constantemente esos valores. Habíamos visto que los aceros no tienen más que una longitud de 12 metros por el transporte. En algunos otros países hay, en Estados Unidos, por ejemplo, hay hasta 18 metros de longitud, las barras. ¿No? Nuestro medio, solo 12. ¿Cómo designamos al fierro? Por ejemplo, aquí, 2 phi de 8. Este phi no se refiere al phi que hayamos hablado de reducción de la resistencia a los materiales. Se refiere a un phi, a un valor de diámetro de las barras. 2 phi de 8, es decir, 2 diámetros de 8. 2 phi de 8, 8 milímetros. 2 redondos de 8 milímetros. Estribo, 2 redondos, estribo phi de 6, aquí está mal, cada 20. Phi de 6 milímetros, cada 20 centímetros. O sea, este va a ir recorriendo la longitud cada 20 centímetros. Aquí, ¿cuántos fierros voy a poner? 4 phi de 16. ¿Ya? Para nuestra norma, que en Estados Unidos es 10, y nuestra norma es el phi de 6, el valor mínimo, que nosotros lo reconocemos como fierro. Como fierro. Los otros diámetros menores se lo consideran como alambre, no son fierros. Los fierros, vuelvo a repetir, los fierros garantizados o los fierros normalizados son estos. Yo hablo de un phi de 4, ya no es un fierro, es un alambre. Hay phi de 4, usan las mallas electrosoldadas, pero ya no es un elemento, digamos, confiable para meter elementos principales. Se usa para usar en estructuras superficiales, como armadura secundaria. Barras de acero laminado en caliente, ya hemos dicho que los aceros son laminados en caliente. La calidad son de 2 tipos,
el más importante y el que se usa actualmente son las de baja aleación y soldables, los aceros soldables. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los aceros que se usan normalmente? Estos dos. El 4200 en A706, soldable, y en 5000 que nos llega de Brasil, también es un acero, en A706, soldable. También nos trae, como le decían los peruanos, la Arequipa. Nos fabrican nosotros 5000 para competir con los brasileños. 5000 soldables. También ya todos son estas normas. Entonces, en hormigón armado, ¿cuáles son las tensiones que se usan? Máximo 5000. No puede usar más. No puede usar más. La limitación de este acero, ¿por qué usa la mayoría de los países, inclusive Estados Unidos, 4200? Porque en columnas, si yo admito una deformación a compresión del hormigón, muchas normas admiten que a compresión del hormigón falla al 2 por 1000. O sea, la deformación máxima a rotura en compresión pura es 2 por 1000. Y ese es el valor que define la tensión. O sea, ¿cómo podría decirte? Si yo puedo usar el fierro, no voy a estar usando un acero 7000 para las vigas y un acero 4000 para las 4200 para la columna. Entonces, ¿por qué se limita a 4200 por este número? Yo sé que tensión es igual a E por epsilon. ¿Qué es E? El acero. Si yo quiero que este sea su límite elástico, este va a ser 2.100.000, que es el E sub S, hablando de acero. 2.100.000 como en columna, si esto fuera una columna de hormigón armado, el acero tiene que acompañar al hormigón. No puede desfasarse de esta deformación, entonces su valor máximo es 2 por 1000. 2 por 1000. Entonces este 1000 con este 1000 se va y me queda los 4200, que es lo que usan ellos. Todos los demás países, casi la mayoría, usa 4200. Ya nosotros usamos 5000 porque los brasileños son más arriesgados y usan más. Aprovechan al máximo que la norma les permite, que es 5000. Como ellos no tienen sismo, entonces no le afecta mucho, pero los países que tienen sismo sí están limitados. Entonces, este es el número que más se usa. Y en columnas deberíamos usar siempre este número. Más que tenga un acero 5000. En viga sí funciona el 5000, pero en columnas debíamos usar 4200. Por más que yo ponga un acero 5000, pero el acero trabajará 4200. Bien, jóvenes, ya hemos llegado a la hora. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? No hay pregunta. En la próxima clase no sabemos si va a ser, yo les voy a avisar, mandándole un mensajito el día antes para que si llegamos a hacerla presencial,